Está aquí con nosotros Héctor Garofoli, especialista en Derecho a la Comunicación, profesor universitario de la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, Héctor, una reflexión quizás jurídica del fallo de la Cámara ayer que, extiende la medida cautelar, algo que ya había sido rechazado y puesto un límite por parte de la Corte de la Nación. Lo que quiero decir que lo que manifestó Elena Ramírez de Carta Abierta es clarísimo, comparto sus apreciaciones. Y bueno, con respecto a esta, yo en primer lugar digo, no hay que dramatizar de ninguna manera, porque sabemos perfectamente que estamos en una confrontación política. Y un escenario de confrontación política es propio del sistema democrático. Es decir, donde no hay confrontación política, hay entrega de los intereses nacionales. Por lo tanto, bienvenida sea la confrontación. Las instituciones están funcionando y esto que hay sirve perfectamente para que quede claramente expuesta la posición de un grupo monopólico, corporativo, que tiene un enorme poder y que lo está utilizando al máximo. Y como decía hace un tiempo un pseudo periodista, se nota mucho. Es muy evidente todo lo que están haciendo. Pero toda esa evidencia de lo que están haciendo, que lo puede apreciar todo el mundo, tiene un agravante para los mismos saboteadores del sistema democrático, que es el Grupo Clarín y amplios sectores del Poder Judicial. Las medidas, los razonamientos jurídicos, las vías adoptadas, son insostenibles desde todo punto de vista, de acuerdo con las normas de procedimiento de la República Argentina, y existen mecanismos mucho más inteligentes para llevar adelante la defensa de los intereses del Grupo Clarín por parte de sus profesionales. La Corte ya dijo que, digamos, de alguna manera, no con estas palabras que las voy a decir yo, pero que los profesionales que han estado defendiendo al Grupo Clarín son unos nabos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no se puede decir que se presenta la acción de fondo, es decir, la acción por inconstitucionalidad, al solo efecto de evitar la caducidad de la medida cautelar. Ninguna acción de fondo se interpone para eso. Se interpone para hacer valer el derecho de fondo, no para que no caduque una medida cautelar. ¿Por qué pasa esto? Es decir, ¿por qué abogados de grandes estudios, que se supone que tienen una gran capacidad, que leen muchísimos libros, porque además los pueden comprar, y sin embargo hacen tantas estupideces? Porque realmente no están acostumbrados a leer un libro, están acostumbrados a acordar con la justicia el resultado de sus pleitos. No necesitan estudiar para ganar un juicio o para obtener un favor, los pagan. Ellos presentan cualquier cosa y los jueces se las arreglan para adornárselo y fallar a favor. Entonces, dentro de este marco, lo que tenemos que preguntarnos es de quién es la culpa, si del chancho del que le da de comer. Y bueno, yo creo que la culpa es del que le da de comer al chancho. El chancho en este caso sería el Grupo Clarín, y el que le da de comer es, digamos, algunos funcionarios, algunos jueces del sistema judicial argentino, que representa en términos reales un campo minado contra la democracia. Ese es el Poder Judicial argentino. ¿Por qué? Porque, como hemos estado viendo nosotros a lo largo de toda esta confrontación con el Grupo Clarín, hay jueces que vienen de la dictadura y que no fueron tocados nunca.
Es decir, una cosa inconcebible para un sistema democrático, convalidar y perpetuar a jueces que provienen de la dictadura. ¿Y qué lo que pasa? Porque ya han pasado muchos años, muchos ya se han jubilado, se han ido, se han muerto, pero intertanto, sobre todo en los ámbitos de la justicia federal y nacional, los jueces que provenían de la dictadura, cuando estaban en democracia, incorporaron al Poder Judicial a familiares, amigos y, digamos, aliados ideológicos, políticos, que, digamos, desde el punto de vista formal están integrados dentro de la época democrática. Pero de hecho, las filtraciones que se producen desde los tribunales hacia la prensa o hacia los eventuales, las personas que están investigadas judicialmente, les llegan las noticias antes de que la resolución del juez salga. Eso lo hemos visto muchas veces. Sí, sí. Entonces, nosotros acá tenemos... Lo vimos, lo vimos acá con el fallo de la Corte en contra del grupo Vila Manzano, cuando realmente salieron a decir que que desistían del pleito, y a la tarde se conoció el fallo de la Corte en contra. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema que es un colador para filtrar informaciones que deberían permanecer reservadas en la justicia, por lo menos hasta que la decisión sea tomada por el juez y publicada, que es lo que corresponde. Entonces, acá nosotros vemos que, es mi apreciación, digo, el gran problema es la estructura del Poder Judicial. Es necesario, imprescindible, una reforma, porque está total y absolutamente claro ahora, a los ojos de los argentinos, cómo funcionan los jueces. ¿Cómo es posible que Miret y Romano hayan llegado hasta hace poquito tiempo a estar en funciones? Es decir, la Corte de la Nación es, digamos, el resguardo más sano que podemos llegar a concebir para la protección de los intereses de todos los ciudadanos de la República Argentina. Pero de ahí para abajo se van destapando minas que explotan todos los días. Entonces, creo que se impone una revisión de el desempeño de los funcionarios que provienen de la dictadura y de los que se incorporaron durante la democracia, y hacer una revisión, digamos, de su desempeño, y probablemente hacer una revalidación de sus funciones, al menos cada 10 años. Porque hay fallos que son insostenibles desde el punto de vista jurídico, y que es imposible llevar adelante los procesos de juris o juicios políticos para destituirlos por mal desempeño de sus funciones, porque el Poder Judicial se abroquela, y hay sectores importantes de los partidos políticos que también son funcionales a los intereses de las corporaciones, y en esa defensa se alían y respaldan a los jueces que se han desempeñado mal. Entonces es muy difícil también que prosperen los procesos de destitución de determinados funcionarios por mal desempeño de sus funciones. Doctor, ¿me permite un segundo? Vamos a la noticia y volvemos. Estamos compartiendo con el doctor Héctor Garofoli, especialista en Derecho a la Información, docente universitario. Sí, yo lo que había dicho que no es para alarmarse, que es propio de la confrontación política con las corporaciones, una situación que refleja que las grandes corporaciones, a través de sus agencias de propaganda y publicidad, que son los grandes medios, de los cuales forman parte. Es decir, los medios no son medios de comunicación, son empresas que hay muchísimos intereses involucrados,
y que el hecho de tener micrófonos y pantallas de televisión por todos lados, más la prensa escrita, les da un poder para instalar un discurso hegemónico, construir sentido común y opinión pública a favor de esos grupos. Si vemos cómo operan, por ejemplo, con los titulares de los diarios, cuando están en juego los intereses de la República Argentina a nivel internacional, se ponen en la perspectiva de los países centrales. Es decir, son traidores a la patria que tienen los medios de comunicación para vendernos sus intereses como si fueran los intereses de todos nosotros. Las corporaciones juegan a eso y han logrado durante varios años doblegar y condicionar a los sistemas democráticos en todo el mundo y sobre todo en América Latina, y por lo tanto estamos ante una suerte de poder absoluto de lo que se llama mercado, que no es de ninguna manera un mercado, porque son todos los rubros de la economía, de las industrias, de las finanzas, están oligopolizados y monopolizados. Entonces, lo que se llama mercado son un conjunto de grupos oligopólicos y monopólicos que subordinaron a los regímenes políticos democráticos y por lo tanto llevaron adelante durante la época del neoliberalismo la política de despedazamiento, descuartizamiento del Estado. Y entonces ahora resulta que, como por arte de magia, tenemos un Estado al que se lo acusa de totalitario, dictatorial, un Estado que recién está caminando con muletas. Bien. Entonces es necesario que la gente comprenda que acá lo totalitario, lo dictatorial, está concentrado en los grandes grupos, y por eso es precisamente que el Grupo Clarín consigue comprar jueces, le paga pasajes, viajes, que debe ser una limosnita eso, al lado de lo que le ponen en las cuentas bancarias secretas en Suiza o en los paraísos fiscales. Por lo tanto, acá el gran problema es la alianza en determinados sectores de la justicia argentina con las grandes corporaciones. Entonces, lo que hay que hacer es seguir en esta confrontación política con las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones, para hacer, digamos, bien clarito cuál es la relación de poder, cuando la deuda argentina era de 150.000 millones de dólares, representaba el 160% del Producto Bruto Interno, una empresa petrolera, la Shell, tenía como ganancia neta en el año 145.000 millones de dólares. O sea, prácticamente, claro, lo que para ellos era ganancia, era para nosotros una deuda externa impagable. Lo que quiere decir que las grandes corporaciones transnacionales tienen más poder que los estados nacionales. Por lo tanto, recuperar el poder de control sobre todas las instituciones del Estado es lo único que garantiza que los intereses del pueblo de la nación argentina van a ser respetados. Pero para eso no solamente necesitamos que funcione el sistema democrático, que tengamos un Congreso Nacional con representantes y normalizado, que tengamos un poder ejecutivo, sino que también hay que transformar profundamente el sistema judicial argentino, porque ese sistema judicial es aliado de los intereses corporativos y por lo tanto es profundamente antidemocrático. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en el estudio de Radio Nacional. Gracias por la invitación y reitero, esto es nada más que una de las circunstancias lógicas y naturales de toda confrontación política. Es decir, la confrontación a lo que nos tiene que llevar es a dar un paso más adelante y seguir ganando terreno como se viene ganando desde el año 2003 hasta ahora. Escuchaban al profesor Héctor Garofoli, especialista en Derecho a la Información, docente universitario. Nos vamos a la tanda, ya volvemos.